Leamos pues en Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13, y luego vamos a pasar inmediatamente a Efesios capítulo 2 y verso 3, que es el que tenemos pendiente de la semana pasada. Pero leamos aquí primero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir hasta el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Señor amantísimo Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por amarnos y rescatarnos por medio de su sangre preciosa, por derramar tu Espíritu Santo en nuestros corazones para que podamos vivir para ti, podamos entender y conocer tu palabra, quien nos guía en todo el camino y nos liberta por cuanto es la verdad de la mentira y de todo plan del diablo, y nos hace andar en el camino de la luz eterna de Cristo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, amado hermano y hermana. Vamos un momentito a Efesios, porque tenemos una cuenta pendiente ahí todavía. En Efesios capítulo 2 y verso 3. La semana pasada llegamos hasta el verso 3. El propósito por el cual fuimos a Efesios es porque dijimos, cuando llegamos a esta parte en este estudio, que la palabra de Dios, por cuanto es viva y eficaz, es viva y vida al ser humano en dos maneras muy peculiares. Y la primera manera que estuvimos viendo en la de Dios imparte vida al hombre es que la palabra de Dios imparte vida a hombres. De Dios imparte vida a hombres y mujeres. Podemos demostrar por la Escritura que así como la gloria es exclusivamente de Dios, decimos que la gloria es toda de Dios, también la salvación de nuestras almas es toda de Dios. Y quisimos demostrar que el hombre muerto en delitos y pecados es incapaz por sí mismo de buscar a Dios, es incapaz por sí mismo de ni siquiera levantar un dedo en favor propio, y mucho menos de entender el mensaje de salvación que viene del Evangelio del Señor Jesucristo, sin la previa intervención del Espíritu Santo. Y fuimos viendo a través de todo que viene del Evangelio del Señor Jesucristo, sin la previa intervención del Espíritu Santo. Y fuimos viendo a través de todo este pasaje, lo voy a leer nuevamente, no voy a comentar en lo que ya anduvimos porque no nos va a dar el tiempo para terminar, pero si usted presta atención a lo que voy a ir leyendo, se va a dar cuenta por qué ninguno de nosotros, mientras estábamos en nuestros pecados, antes de conocer a Cristo, éramos capaces de buscar al Señor. Lo vimos también en Romanos capítulo 3, donde dice que no hay ni un solo hombre, ni uno solo que sea justo. Siempre toma la iniciativa de buscar al pecador. ¿Recuerdan los que están aquí o que estaban aquí, están hoy de nuevo? Es Dios siempre quien busca al pecador para salvarle. Al pecador está viviendo en el pecado, en los deseos de su carne, gobernado por los deseos de la carne, no puede buscar a Dios porque la carne siempre se manifiesta en enemistad contra Dios. Nos pone a nosotros en enemistad contra Dios y a Dios en enemistad contra nosotros. Por eso es que quien inicia todo este proceso de la salvación y a quien pertenece toda la gloria en el proceso de la salvación es a Dios, es a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que activamente procuran la salvación del pecador. En Efesios capítulo 2, verso 1 al 3, hoy vamos a ir directamente al 3, pero dice comenzando en el 1, en el primero. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y ahora vamos al verso 3, donde dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando la escritura dice aquí, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, pues se refiere, todos nosotros se refiere ya a los que estamos salvos en Cristo Jesús. Pero que en otros tiempos vivimos en los deseos de nuestra carne, se refiere a nuestra naturaleza caída, a nuestra naturaleza pecaminosa que aún está en nosotros, el germen del pecado. No crea nadie que porque ya es salvo, pues está fuera del charco. Usted tiene que seguir nadando y tiene que seguir nadando con el propósito de llegar a la orilla. El pasaje que leímos en Hebreos, note que antes del verso 12 y 13 que estamos leyendo, el autor de la epístola a los Hebreos habla de entrar en el reposo del Señor. Nosotros estamos ya en el reposo del Señor porque Jesús nos ha dado vida eterna, pero no quiere decir que podamos descuidarnos y decir, bueno, ya soy salvo y se acabó, porque se trata de continuar en una cada vez mayor intimidad con Cristo, de conocerle más. Mientras más usted conoce al Señor Jesucristo, más le va a amar y más consagrado y santificado va a vivir para Él. Y para los muchachos que son más jóvenes, esta palabra de consagración y santificación a veces presenta una preocupación, porque lamentablemente vivimos engañados por la cultura de hoy que dice que bueno, que hay que disfrutar la vida. Pero yo le digo a usted, jovencito que está aquí, que la vida que mejor usted pueda disfrutar es la vida que usted vive para Jesucristo. Ya hubiese querido yo poder haber dado lo que fuera por haber conocido a Cristo cuando yo era joven, por habernos ahorrado tanta vida de pecado, tanta cosa que el diablo constantemente todavía nos señala y nos acusa de aquellas cosas que hicimos, que ya hemos sido lavados en la sangre de Jesús, que ya hemos sido perdonados, pero que es un pasado que está ahí latente. No es que lo anhelamos, es que lo aborrecemos, pero está ahí. Ojalá hubiésemos nacido en la iglesia y eso no garantiza nada. No, porque nacer en las bancas de la iglesia no garantiza nada, es nacer en Cristo Jesús. Pero ojalá hubiese yo al menos haber nacido bien joven o desde niño haber conocido al Señor y haber crecido sirviendo a Cristo. No que ya después de viejo, lleno de malas, malos vicios y malas costumbres y toda esa cosa. No hay cosa mejor que una vida consagrada para Cristo desde el principio, desde la niñez, desde la adolescencia, desde que adquirimos conocimiento y conciencia de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Entonces, en esto que está diciendo que vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, quiere decir que vivíamos gobernados por los deseos de nuestra carne. No era Dios por ningún lado quien mandaba en nuestras vidas. Y por si fuera poco, sigue diciendo más adelante, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Lo que quiere decir esto es que, como dice la escritura ya en Romanos capítulo 8, versos 5, 6 o 7, que dice que el hombre carnal piensa en las cosas de la carne, más el espiritual en las cosas del espíritu. De manera que en ese tiempo, esto es una prueba más que el hombre muerto en delitos y pecados no puede ejercitar su libre albedrío, como dicen, o su voluntad para buscar a Cristo. No puede hacer nada por su salvación. La salvación es completamente de Dios. Dios en su infinito amor, gracia y misericordia escoge salvarnos desde antes de la fundación del mundo, como ya vimos. Y dice en los primeros versos del primer capítulo de Efesios que lo hizo por el puro afecto de su voluntad y para gloria de su gracia. Es decir, que no es por mérito alguno de nosotros, ni porque nosotros tuvimos la buena voluntad de buscar a Dios.
Pero está diciendo ahí que ya no era, el asunto no era solamente que andábamos en los deseos de la carne, sino también de los pensamientos. De manera que nuestros pensamientos eran ocupados con cosas de la carne y eso nos ponía cada vez más en enemistad contra Dios y a Dios en enemistad contra nosotros. Porque imagínense usted, si a estas alturas nosotros vamos a entretener pensamientos carnales y pecaminosos todo el tiempo en la mente, o cualquier tiempo en la mente, estamos contristando al Espíritu Santo, estamos afrentando a Dios y estamos pisoteando la sangre de Cristo. Qué bueno que ya en estas alturas, yo espero, cada uno de ustedes, por cuanto camina en Cristo, y si hay alguno aquí que todavía no le pertenece a Jesús, hoy es su día de salvación. Antes de salir hoy de aquí, yo quisiera que usted entregara su corazón a Cristo hoy, para que usted también pueda ser bendecido y disfrute de esa vida mucho más abundante que el Señor Jesús ganó para usted y para mí sobre la cruz. Pues está diciendo que en los pensamientos, pero por si fuera poco, ahora, es decir, hemos venido demostrando que el hombre muerto en delitos y pecados no puede buscar de Dios por sí mismo. Viene algo aquí que es un golpe más contundente aún. No se trata solamente de estar muerto, sino que en este verso dice, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Por naturaleza. Ya no tanto por pensamientos ni por deseos carnales, sino que por naturaleza. Quiere decir, hermano, que usted y yo no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque por naturaleza somos pecadores. De manera que por muy buena voluntad que haya en el hombre, muerto en delitos y pecados de buscar a Cristo, no puede, porque por naturaleza es como el venado que siempre tira al monte. Por naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa se levanta siempre contra la voluntad de Dios y pone a Dios en su santidad en contra de nosotros. De manera que ese verso 3 de Efesios 2, del 1 al 3, cierra con una contundente golpe contra la pretensión de cualquier individuo de, pues, presumir que él o ella haya buscado alguna vez a Cristo o que pueda hacerlo. Vemos entonces que por naturaleza la ira de Dios, aunque algunas iglesias liberales pues tratan de redefinir la ira de Dios, pero la ira de Dios se repite varias veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y todo hombre o mujer que no está en Cristo está bajo la ira de Dios. Y la ira de Dios estaba contra nosotros. Jesús mismo en Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, es decir, está con mayúscula, en el Hijo eterno de Dios, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces vemos pues que esto sería suficiente para probar la incapacidad del pecador muerto en delitos e pecados de buscar por sí mismo salvación en Cristo sin la previa intervención del Espíritu Santo para salvarnos. Y dije al principio, hermanos y hermanas, que es Dios quien siempre busca al pecador para salvarle. Y el pecador muerto en delitos y pecados no puede hacer absolutamente nada para buscar esa salvación, porque no puede, porque está muerto. Dijimos que inclusive la persona biológicamente muerta no puede, como dicen los puertorriqueños, ni dar un tajo en defensa propia. No puede hacer nada por sí mismo. Y para que usted vea que en este mismo pasaje, que en los primeros versos, en los primeros 3 versos, algunos comentaristas bíblicos dicen que este es el cuadro más tenebroso y triste que la palabra de Dios pinta de lo que es la condición tan arruinada y perdida del hombre muerto en delitos y pecados. Pero en ese mismo cuadro, en el verso 4, aparece Dios en medio de la oscuridad porque dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. De manera que en ningún momento dice que es por la buena voluntad del hombre o por su libre albedrío. Se me enredó la R.
No es porque ejerza su propia voluntad, sino que Dios por su gracia dice que es rico en misericordia. Dijimos el otro día que la misericordia de Dios no nos da lo que nosotros merecemos. Nosotros merecemos haber sido lanzados de cabeza al infierno, con ropa y todo, zapatos y todo. No importa cuán caro sea el tenis shoes que usted ande. Ahí merecemos haber sido lanzados al infierno. Pero por la misericordia de Dios que no nos da lo que merecemos, Dios dice, y por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí viene. Porque por gracia, es decir, por favor no merecido, la gracia nos da lo que no nos merecemos, que es la salvación eterna en Cristo Jesús. Dice aquí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Más adelante en la serie de mensajes que pues he sentido compartir con ustedes, un día le vamos a dedicar a la fe, al tema de la fe, porque la fe es una cosa que hoy se habla muy a la ligera de lo que es la fe. Y la fe es un regalo de Dios que usted y yo no merecemos. Hoy se enseña en algunos púlpitos que usted es responsable de activar su fe o de desatar su fe. Yo quiero que alguien me explique cómo es que la fe de alguien puede estar atada. Pues la fe es un don de Dios. ¿Quién va a atar a Dios? Santiago 1:17 dice que, ¿qué cosa? Que todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay ni sombra ni mudanza de variación. La fe es una de esas dones, de esos regalos, de esa dádiva perfecta, y el propósito principal de la fe es para la salvación de su alma. No es para que usted camine sobre las aguas. No es para que usted vaya a la funeraria ahora y haya un muerto allí en una caja y usted ore por él y se resucite y se ponga de pie de nuevo. No es para que usted haga milagros. Yo sé que hay dones de milagros, dones de sanidad, dones de todas estas cosas. Hay como 8 y hasta 12 dones diferentes del Espíritu Santo. Pero la fe, el propósito principal de la fe es para que usted sea salvo. Y le fue dado a usted por Dios. Y usted no la activó. Eso no es una tarjeta de crédito que usted la lleva ahí a la tienda y la activa. O los que saben por el celular la activan. Usted mucho menos no la puede atar porque usted estaba atado y muerto en delitos y pecados. ¿Quién, si podemos usar ese lenguaje, quién activa? ¿Quién enciende la chispa de la fe en nosotros? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es quien trae a un hombre o a una mujer a los pies de Cristo. Yo fui llevado a los pies de Cristo por el Espíritu Santo. Usted fue llevado a los pies de Cristo por el Espíritu Santo. Que Él haya usado a algún cristiano para hablarle a usted la palabra de Dios. Amén. A Dios le place a usarnos a nosotros para compartir la gloria de Cristo con otros. Pero es el Espíritu Santo quien está activo en todo este misterio y no sabemos cómo, pero Él lo hace. La mejor manera que yo puedo explicar esto, y quizás los hombres me entiendan mejor que las mujeres, porque bueno, nosotros estamos acostumbrados a esto, es cuando hay una batería muerta y allá afuera estoy yo en mi carro con el bonete, le dicen los puertorriqueños, el capó le dicen los cubanos y yo no sé cómo le dicen. ¿Cómo? El tonó también. Bueno, la tapa del motor abierta. Y yo le digo, bueno, se me murió la batería, hermano. Ya no te preocupes, yo tengo aquí unos cables y te voy a dar un cablazo, dicen los cubanos. Otros dicen un corrientazo, un chispazo, un jump. Y cuando se ponen los cables de una batería a la otra, el otro carro está andando, usted llega y le da la llave, ¡brum! Y arrancó. El Espíritu Santo es quien nos da a nosotros ese cablazo espiritual para que al Él intervenir en esa manera misteriosa que usted y yo, este cerebro de pollo, no alcanza a entender eso. Y es capaz que allá en la eternidad tampoco lo entendamos. Dice que allá conoceremos como somos conocidos, pero
yo no tengo preocupación de que allí me digan cómo son todas las cosas. Yo prefiero depender de Dios en todo, que sea Dios el que lo sepa todo. Yo estoy bien con el límite que Él me ponga. Yo lo que sí sé, por la fe y por la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo quien pone ese primer chispazo de fe en usted para que usted pueda entender y creer el mensaje salvador del Evangelio de Cristo. Y es en esa manera y no de otra en que Dios imparte vida al pecador muerto en delitos y pecados, porque de otra manera usted no podía entender, porque su conciencia, su alma estaba apresada en tinieblas que están ahí por el poder del príncipe de las tinieblas, y el único que echa fuera eso es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, por medio del Espíritu, Dios pone en nosotros, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Es decir, que usted no es que vaya a un preencuentro, ni a un encuentro, ni a un posencuentro, y algún gurú espiritual de los que pues profetizan mucho y hablan mucha lengua y qué sé yo, le hace una transferencia de espíritu poniéndole las manos en la cabeza y entonces desató fe sobre usted. O activó su fe porque usted no podía activarla. No, señor, quien activa la fe en usted es el Espíritu Santo. Y yo no quisiera ni siquiera usar esa palabra. Pero estamos con el problema como la comunidad gay, que se apropiaron de la palabra gay y ahora se apropiaron de la palabra pride, y ya uno no puede usar ninguna de las dos. Y los testigos de Jehová se apropiaron de que ellos son testigos de Jehová y son testigos del diablo lo que son. Pero es por la fe. Y dice que no es de nosotros, es un regalo gratuito de Dios. Bueno, no gratuito. Gratuito para usted y para mí. Pero a Jesús le costó derramar toda su sangre sobre la cruz y recibir sobre él la ira acumulada de Dios sobre todos los pecados pasados, presentes y futuros. ¿Sabía usted eso? Que la ira justa de Dios sobre todos los pecados fue descargada sobre Jesucristo. Él dio su vida, Él tomó su lugar. Donde usted tenía que haber sido pues atormentado, Él fue atormentado por sus pecados y por mis pecados. Entonces, es el Espíritu Santo. Ahí vemos que el hombre inconverso es incapaz por sí mismo de buscar salvación porque está atado por todos lados. Y por si fuera poco, su propia naturaleza tira para el otro lado. Y si el Espíritu Santo nos dejara hoy, usted y yo volvemos como el chancho a revolcarnos en nuestro propio lodo. Volvemos. Es decir, que la salvación es toda de Dios. Es toda de Dios. La gloria es toda de Dios, hermanos. Vemos que es de esa manera que Dios imparte vida por medio de su palabra al hombre y a la mujer muerta en delitos y pecados. Santiago 1:18 dice, Él de su verdad nos hizo, escuche bien, Él de su voluntad, note cómo dice una vez más, de su voluntad, es decir, como resultado de su buena voluntad y no la nuestra. Él, es decir, Dios Padre, Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. El Espíritu Santo puso la fe en usted, encendió esa chispa de luz divina dentro de usted e hizo posible que usted entonces entendiera el mensaje de la cruz. Porque leímos varias veces la semana pasada que el mensaje de la cruz, el mensaje salvador del Señor Jesucristo, es locura para los que están atados en el mundo de las tinieblas. Es locura. Entonces, y primera de Pedro 1:23 dice, presta atención a las palabras, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por dónde? ¿Por qué manera? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Toda persona que quiera que un pecador acepte a Jesús como Señor y Salvador personal, comparta la palabra de Dios con él o con ella. Y lo que la palabra de Dios le ha hecho en usted. No hay otra manera. Es la palabra de Dios la que el Espíritu Santo siempre va a usar para salvar vidas. Y para santificar vidas. Y para transformar vidas. Y para edificar vidas en el conocimiento de la verdad. Es la palabra de Dios.
Y si no fuera la palabra de Dios, ¿para qué la inspiró? Y para qué la ha preservado hasta hoy, a pesar de tanta conspiración horrorosa que hay contra la palabra de Dios. Y cuando usted lee el Evangelio según Juan, usted notará cómo el apóstol Juan, bajo inspiración divina, pone con toda claridad o establece con toda claridad el propósito para el cual él escribió ese libro que lleva su nombre, el Evangelio según Juan. Note en Juan 20, versos 30 y 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Yo voy a tocar algo bien rapidito aquí, pero es importante. Dije hace un rato que el gran problema nuestro a veces es que creemos, ya estamos salvos, ya el Señor me salvó del infierno, pues yo me voy a sentar cómodo en la banca y ahí estoy. Y no se trata así. Note que en este verso dice, escrito para que creáis. Yo no estoy pretendiendo conocer gramática española, ni mucho menos pretendo pues venir aquí con una lección de gramática española para usted. Pero esto es importante hacerlo notar. Note que el verbo creáis está en el tiempo presente del verbo. En el tiempo presente, para que creas ahora. Este es el día de salvación. Este es tu día de salvación. Ok, está bien. Y entonces sigue diciendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahora dice, para que creyendo. Ahora el verbo creer está en el tiempo presente continuo. Presente continuo. Quiere decir que usted no se puede conformar de que creyó ayer de tarde en Jesús y ya se acabó el cuento. Tiene que continuamente buscar cómo conocer a Jesús cada día más. Y en el proceso de conocerle, que es por su palabra, no es de otra manera. Es leyendo la Biblia, aunque sea 15 minutos diarios. La hermana decía que un verso del Salmo 119 al día. Hermanos, yo no estoy tratando de poner carga sobre ustedes, pero yo tengo que hablarle de esta manera porque es mi responsabilidad. Si usted quiere conocer a Jesús, tiene que leer la Biblia, hermano. ¿Cuál es el gran problema que tenemos? Yo ardo en deseos de acabar de entrar en la otra parte que yo me propuse o sentí en mi corazón compartir con ustedes primero pues la eficacia de la palabra de Dios antes de entrar a ese complot perverso y maligno que hay contra la palabra de Dios. ¿Y por qué se están publicando tantas Biblias adulteradas hoy día? Porque la gente no sabe. ¿Por qué se enseñan doctrinas erróneas en púlpitos evangélicos? Están respaldados porque esa iglesia pertenece a una denominación evangélica acreditada, pues, ante la opinión pública como una denominación, pues, evangélica de doctrina sana. ¿Por qué se enseñan entonces doctrinas de hombre? Y la gente le da el amén. Y tú oyes los amenes que llueven. Porque no se conoce la palabra de Dios. Entonces, para conocer la verdad y vivir usted protegido de la mentira, tiene que pues leer la palabra de Dios. No hay otra. Y para conocer al Señor y conocer lo que Él ha hecho por usted y apreciar y valorar y agradecer y desarrollar una cada vez mayor intimidad con Él, pues tiene que, para creyendo, dice, tengáis vida en su nombre. Creyendo es cuando la frase que se repite en Efesios casualmente, en Cristo Jesús, no es que, bueno, supongamos que este es Cristo Jesús y esa es la puerta y usted entró y pum, se paró ahí en el umbral de la puerta. Está eso. Eso no quiere decir, en el griego quiere decir esa frase, en Cristo Jesús quiere decir que el que entró en Cristo continuó penetrando y penetrando y penetrando y entrando. Y no hay límites en Cristo. Usted nunca llegará y dirá, ya yo lo sé todo y ya yo logré ese nivel espiritual y ese grado de intimidad con el Señor máximo, no necesito más. No, mientras más usted anhela de Cristo, Él más tiene para darle a usted. Y créame que cada día usted se va a sentir más satisfecho, pero también va a sentir más anhelo y más hambre. Más, usted va a pedir más y más y más. Y Dios siempre tiene para darle más
En el Señor no hay aburrimiento, hermano. En el Señor no hay nada de eso que digamos, bueno, ya pues me siento como que desilusionado o no encontré lo que buscaba. No, en el Señor siempre encontramos la satisfacción máxima del alma. Él nos creó a nosotros. El salmista dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ovejas de sus prados somos, dice. Y por cuanto Dios lo creó a usted, aunque usted no crea en Dios, Dios lo creó a usted. Él puso en usted un hueco ahí adentro espiritual que solo Él lo puede llenar. Usted podrá buscar todas las alternativas que el mundo ofrece, pero al final de la carrera de su vida usted se va a dar cuenta que el único que podía llenar ese vacío es Cristo Jesús. Ni siquiera la mega loto de 2 billones de dólares llenarán ese vacío. Jamás. Solo Jesús puede llenarlo. Entonces, en primer lugar, vemos por las Escrituras que Dios imparte vida por medio de su palabra a pecadores muertos en delitos y pecados. Y en segundo lugar, la palabra de Dios imparte vida renovadora a nosotros, sus santos. Ya nos impartió vida espiritual, ya somos vivos, ya tenemos vida eterna, somos nueva criatura en Cristo, pero todos los que llevamos años en este camino sabemos que en muchas ocasiones de nuestra vida nos hemos sentido caminando por el valle de sombra de muerte. Nos hemos visto en el desierto. Aunque no es cierto, hemos pensado inclusive que Dios se ha desentendido de nosotros, que Dios no está cerca de nosotros, que Dios nos ha abandonado. No es cierto, pero lo hemos pensado. Pero una y otra vez, por medio de su palabra, Dios nos imparte vida renovadora, nos sustenta, nos conforta y nos fortalece en el hombre o la mujer interior en Cristo Jesús. Para eso la palabra de Dios es algo maravillosa. Note de sus propias experiencias, el rey David escribió en el Salmo 19:7, dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Y yo me alegré de lo que decía la hermana Teresita, porque si usted ve los 176, vamos a decirlo en mexicano, porque yo soy medio mexicano también. Y los mexicanos no dicen 100, sino dice 176. El hermano Noel me explicó un día que cuando uno dice 176, dice, no hermano, es como que si usted sintiera que 176 personas lo están tocando. 176, siento que 76 me tocan. Y me dio una buena explicación de eso. Entonces, 176, de los 176 versos que componen el Salmo 119, todos exaltan los beneficios de la palabra de Dios, toditos. Note cómo el salmista una y otra vez grita, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Salmo 119:25. Y en el verso 50, refiriéndose el salmista a la palabra de Dios, dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Entonces, hermanos, si creemos que Dios es real y verdadero, y si creemos que su palabra es viva y eficaz, y si creemos que Dios nos habla a través de su palabra y nos fortalece con su palabra, entonces usted y yo debemos buscar en la palabra de Dios como el tesoro más precioso que existe, hermano. Y debemos comer y beber de la palabra de Dios como cualquier hambriento devoraría un pedazo de pan que usted le ponga delante. Esa debe ser nuestra actitud hacia la palabra de Dios, porque es la única fuente segura en la que Dios nos va a hablar. Sabemos que por medio de la creación Dios nos habla también, pero hermanos, la palabra de Dios nos revela a nosotros, nos imparte la enseñanza que la creación de Dios no puede. No puede el hombre entender a Dios por medio de su creación solamente. Para eso está la palabra. La palabra es más segura, más eficaz. Y es el beneficio indispensable que tiene Dios para su alma y para mi alma. Y esa fue la experiencia del profeta Isaías en muchas ocasiones. Ya a mí casi no me queda tiempo, yo pensé que íbamos a terminar hoy todo esto. Pero vamos a Isaías 6, capítulo 1.
En Isaías 6, capítulo 1, esta es la experiencia que tiene el profeta con la palabra, con Dios, por medio de su palabra. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Note cómo el profeta Isaías, que también era sacerdote, al verse en el espejo, al ver a Dios, cuando usted ve a Dios por medio de la palabra, usted también se ve a usted mismo. Casi siempre cuando nos vemos en el espejo de la palabra, vamos a ver cuán feo y cuán chuecos y desconchuflados estamos, como dicen los hermanos mexicanos. Estamos bien chuecos y desconchuflados delante de Dios. Y este es el caso que ve el profeta Isaías aquí, cómo la palabra lo rompe en 1000 pedazos, pero la palabra nos penetra y nos hiere hasta lo más profundo, como dice aquí el verso, porque dice que porque la palabra de Dios vive y eficaz y más cortante, ¿ves? Más cortante que toda espada de 2 filos. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nosotros y nos corta, pero nunca nos corta para dejarnos adoloridos, para hacernos daño. La palabra de Dios corta para arrancar de nosotros lo que a Dios no agrada y lo que puede hacer peligrar la salvación de su alma. Por eso cuando usted sienta que la palabra de Dios lo está cortando y está penetrando, no la rehúse, no la evite, sino que permita que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo de su ser, hermano. Porque la palabra de Dios trata con nosotros como el cirujano trata, el oncólogo, el cirujano de cáncer, trata con ese tumor canceroso. Él penetra hasta lo profundo y tiene que extraer todo ese tumor. Como el cáncer, igualmente el pecado. Mientras más tiempo se deja el cáncer avanzar, menos posibilidades de remedio hay. Y con el pecado, mientras más avanza y más carcome nuestras vidas, más destrucción nos trae. Entonces la palabra de Dios se encarga de penetrar y de arrancar de nosotros todo lo que a Dios no agrada. Por eso la Biblia, nosotros tenemos que ir a la Biblia siempre humillados, arrepentidos, en oración y deseando, como dice allá en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que la palabra de Dios, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para ¿qué? Dice, para corregir, para enseñar, para redarguir, para instruir. Cuando vamos a la palabra de Dios, usted en oración debe decir, Señor, corrígeme, enséñame, redargúyeme, instrúyeme. No vaya buscando salmitos porque a la gente le gusta que el salmo le pase las manos por la cabeza. Niños espirituales, que hay que cambiarle el pamper y darle la botella de leche y encima de eso sacarle los gases también. Usted quiere entrar al reino de los cielos un día erutando gases de inmadurez espiritual. Vaya a la palabra de Dios para que Dios lo sacuda y para que Dios le enseñe. La mayoría de los testimonios, yo voy a terminar aquí, porque yo sé que no puedo terminar todo. Y la semana que viene, pues si el Señor no viene por nosotros, pues terminaremos lo que falta. Es estudio bíblico, esto no es otra cosa que un estudio bíblico. Aquí venimos a estudiar la Biblia y llegamos hasta donde se pueda, según el Espíritu Santo permita. Pero, hermanos, la mayoría de los testimonios que he escuchado yo en muchas iglesias es testimonios donde más bien la persona se ensalza a sí misma. Hasta ahora los testimonios son, ay, el Señor me ama tanto que me dio un carro nuevo. Pero no te dicen que van a pagar 500 pesos todos los meses, ¿viste? El Señor me ama tanto que sí, que me dieron un aumento en el trabajo. Bien, gloria a Dios, qué bueno. Que te promovieron también, qué bueno. Pero usted no escucha un testimonio que diga, el Señor me ama tanto, que yo estaba en pecado, me redargulló y yo pude arrepentirme. Oh, gloria a Dios, y ahora yo he sido lavado y limpiado en la sangre de Jesús y camino como Dios le agrada que yo camine. No, todo es
Y entonces la gente quiere ir a los salmos porque cazando promesas, solamente cazando las promesas donde le pasan la manito por la cabeza al nené. No, la palabra de Dios trata con nosotros, dice que es más cortante que toda espada de dos filos, y qué bueno que lo es, porque penetra hasta lo más profundo. Hermano, el problema grave de nosotros es que nosotros vemos los pecados de todo el mundo, pero no los nuestros. Porque hay una tendencia en nosotros de mirar hacia afuera, y eso es parte de la naturaleza caída. Con esto voy a cerrar. En el principio Dios quiso que el hombre mirara o viera a través de los ojos. Es decir, mirara a través de los ojos, pero viera con la conciencia. Pero desde que penetró el pecado en el hombre comenzó a ver con los ojos divorciado de la conciencia. Entonces, miramos más para afuera que para adentro. Entonces es fácil ver los pecados de otros, pero no, los míos no. Porque yo siempre me voy a comparar con uno que está peor que yo. Y cada vez que yo me compare con uno que está peor que yo me voy a ver como el pavo real. Me voy a ver muy bien. No se compare con uno que está peor con usted. Compárese con Jesucristo. Y cada vez que usted se compare con Jesucristo, usted va a aullar y decir, oh Señor, sálvame, como Pedro que le dijo, sálvame porque me hundo. Sálvame, Señor, que me hundo. Vamos a ponernos en pie, amados. Esa es la actitud que nosotros debemos vivir. Si queremos crecer y queremos ser hombres y mujeres que donde quiera que nos paremos, Jesús, es decir, probemos que Jesús gobierna en nosotros y que Él es el Señor verdadero de nuestras vidas, y que el mundo se quede con la boca abierta y diga, este no es un aleluya fanático loco, no, este es un hombre, una mujer gobernado por el Espíritu Santo, no aparenta, no finge, lo hace porque le sale de adentro naturalmente, porque es guiado por el Espíritu. Eso es lo que debemos nosotros procurar, amados hermanos. Bueno, pues para también los que nos están viendo, perdone que hoy los he tenido un poco abandonados, pero no nos olvidamos de ustedes por nada del mundo. Le damos gracias a Dios siempre por la bendición y el privilegio que nos concede de compartir la palabra con ustedes. Hemos estado hablando mucho, quizás usted no ha entendido todo, pero yo estoy seguro que entienda por lo menos que Jesús dio su vida sobre el madero por salvarle a usted de sus pecados. No es para regalarle un carro nuevo, no es para llenarle la cartera de dinero, no es para que usted ande en un yate por el Pacífico gozando de la vida. Jesús murió para salvarlo a usted de sus pecados. Y hoy, si usted ha estado escuchando y no ha rehusado la palabra de Dios, es porque el Espíritu Santo está trabajando en su corazón y le está abriendo el entendimiento para que usted también pueda creer este mensaje de salvación y usted sea salvo o salvo. Si usted es hombre o mujer, no importa, y quiere realmente recibir a Jesús como su único Señor y Salvador personal, usted quiere salvarse del infierno y de la ira venidera que es segura que viene, y yo le voy a invitar para que usted haga esta oración conmigo. Diga conmigo: Señor Jesucristo, reconozco que soy un pecador o pecadora. Hoy he estado escuchando y sé que por medio de tu palabra tú nos impartes vida nuevamente. Yo quiero recibir esa vida eterna que solo Jesús puede dar. Yo renuncio a todos mis pecados y yo te confieso, te recibo, Señor Jesucristo, como mi único Señor y Salvador personal. Sálvame, Señor, de mis pecados y sé el Señor y Salvador exclusivo de mi vida. Que tu Espíritu Santo me enseñe a vivir para ti todos los días de mi vida. Gracias, Señor Jesús, por salvarme. Si usted hizo eso, nos alegramos muchísimo. Que Dios le bendiga y ojalá que nos llame al teléfono que está en pantalla, no para pedirle nada, porque no pedimos absolutamente nada, sino para regocijarnos que usted aceptó que una nueva vida nació en Cristo Jesús hoy. Para los que estamos aquí con los ojos cerrados, por favor, yo no sé si todos los que estamos servimos a Cristo, pero si hay alguno entre ustedes que aún no ha hecho esta oración que acabo de hacer con los que están viéndonos a través de los medios, y usted quisiera recibir hoy a Jesús en su corazón, solo tiene que levantar su mano. Todo el mundo tiene los ojos cerrados, el rostro inclinado. ¿Hay alguien que quisiera decirle hoy: Señor Jesucristo, yo te recibo como mi único Señor y Salvador personal? ¿Hay alguien aquí? ¿Usted, Miguel? Luis,
Qué bueno, me alegro muchísimo. ¿Hay alguien más que sea tan valiente como Luis? Que quiera recibir a Jesús hoy en su corazón. El único que tiene que avergonzarse de esto es el diablo, usted no. Al contrario, usted ha tomado la mejor decisión de su vida. Mire, Luis, cada vez que el Señor Jesucristo trató con alguien durante su ministerio, lo llamaba a pasar al frente públicamente. No es para avergonzarlo a usted, sino porque es algo que Jesús estableció, que si no nos avergonzamos de Él delante de los hombres, Él nunca se va a avergonzar de nosotros. Pero si nos avergonzamos de Jesús delante de los hombres, Él se avergonzará de nosotros. Entonces yo le ruego que usted pase al frente para que hagamos esta oración y la hagamos como Dios manda. Y la iglesia en reverencia, por favor. Un alma va a aceptar a Jesús en su corazón y nos regocijamos en eso. Luis, diga conmigo. Diga conmigo, levante su mano derecha y diga: Señor Jesús, como hombre que soy, reconozco que soy pecador. Pero hoy, gracias a tu Espíritu Santo, he entendido que el único que me puede salvar de mis pecados eres tú, Señor Jesús. Por eso ahora, en este momento, yo renuncio a todos mis pecados, a los que me acuerdo y los que no me acuerdo. Son muchos, pero tú los conoces. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi único Señor, Salvador personal. Sálvame. Gracias, Señor Jesucristo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Que tu Espíritu Santo haga de mí un verdadero discípulo tuyo, Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Amén. Un abrazo, hermano. Dios lo bendiga. Aquí estamos a la orden.